Vamos a continuar en esta hora con esta serie. El jueves pasado hablábamos un poco sobre la historia de la Iglesia de Dios en cuanto a su fundación en el primer brote que surgió en 1886 en Estados Unidos. Ahora quiero tomar un poco de este tiempo que vamos a poder estudiar esta serie el día de hoy sobre la Iglesia de Dios en México. La historia de la Iglesia de Dios en México se remonta al año de 1930 con los primeros esfuerzos evangelísticos de una mujer que es digna de honrarse y digna de reconocerle la labor que ella emprendió. Y la hermana es María Atkinson, o también el nombre antes de que se casara, María de los Ángeles Rivero, es el nombre de ella. Y ella es originaria de Álamos, Sonora. Ella es una mujer, antes de convertirse a la fe cristiana evangélica, es una mujer muy ferviente en su fe católica, y es una mujer que es muy religiosa y tiene mucho apego a la Iglesia católica. Esta mujer se enferma de gravedad y alguien le ofrece orar por ella y Dios la sana de una enfermedad muy delicada, y a partir de ese momento ella se convierte al cristianismo y es bautizada con el Espíritu Santo a los días después de su conversión, y a partir de ahí empieza la historia de esta pasión por compartir el Evangelio. Es interesante que no solamente la Iglesia de Dios tiene dentro de sus fundadores, en este caso en México, a una mujer. Hay diferentes denominaciones en México, curiosamente, hermanos, y usa más bien, es la palabra, a las mujeres. Y son las mujeres las que en estos casos de los movimientos cristianos en sus inicios, donde las mujeres tienen el protagónico, y la Iglesia de Dios es uno de esos casos donde la mujer es quien da el primer paso, es quien se dispone a dar su vida por el Evangelio, y es que ella empieza a evangelizar. Ella lo hace, viajando de la ciudad de Douglas, Arizona, a la ciudad de Obregón, antes Cajeme. Y ella lo hace de manera continua. Ella va y viene, ella transita esta ruta de Douglas, Arizona a Obregón, y lo hace con constancia. Ya cuando la iglesia va avanzando, y ahorita vamos a ir viéndolo un poco más con más detenimiento, ella pasa un periodo de tiempo nada más. La mayor parte la pasa en Douglas, Arizona, y luego regresa por temporadas, y ella comienza a hacer esta labor evangelística que se remonta a 1930. Ahí es donde podemos datar, donde la Iglesia de Dios en México surge y brota en un esfuerzo de la Iglesia de Dios internacional por evangelizar a todos los países latinoamericanos y del mundo. Amén. He puesto aquí algo de Iglesia de Dios en México, su historia, y como la llamamos Evangelio completo. La descripción de Evangelio completo define en dónde descansa nuestra doctrina y nuestra fe, es en la totalidad, en lo completo del Evangelio, en lo que Jesús nos ha dicho y ha dejado en su palabra. Ahí en el escrito que está en la diapositiva atrás, dice que la Iglesia de Dios en México se remonta a 1930 con estos esfuerzos evangelísticos de la hermana María W. Atkinson. Y la primera congregación fue iniciada y pastoreada por la hermana Atkinson, y comenzó como un centro de predicación en la esquina de las calles de Zaragoza y República de Chile, en la ciudad mexicana de Obregón, Sonora. Ahí es donde se data los comienzos, y es la primera Iglesia de Dios en México donde se establece en el año de 1930. La Iglesia de Dios desde sus comienzos ha tenido muy en cuenta lo que significa evangelizar, y en ese sentido la Iglesia estableció misioneros, y un misionero que es muy renombrado dentro de la Iglesia de Dios es el hermano Ingram, que prácticamente en su liderazgo América Latina fue evangelizada, y fue bajo su liderazgo, donde se instituyeron Iglesia de Dios en América Latina. El hermano Ingram permitió el inicio de una serie de cultos de avivamiento. En julio de 1932, la Iglesia de Dios inició oficialmente sus trabajos evangelísticos en la República Mexicana con apenas 41 miembros. Esa fue la primera iglesia en México, la Iglesia de Dios, con 41 miembros. Y continúa diciendo que estos primeros trabajos contribuyeron para que la Iglesia de Dios en México se convirtiera en el sexto movimiento pentecostal
que se unía al trabajo evangelístico. Curiosamente, ya hablando un poquito más de historia de México, con las leyes de reforma que el presidente Juárez estableció y en esta división de la Iglesia Católica y el gobierno, es que se empezaron a hacer los primeros esfuerzos evangelísticos que permitía que misioneros extranjeros vinieran a México a predicar una fe que no fuese la católica. Y es que bajo el régimen del gobierno mexicano en ese tiempo, la religión oficial todavía era la religión católica. Y eso no le permitía a que nadie que fuese mexicano predicara una fe que no fuese católica. Lo que sí permitió el presidente Juárez, y es el comienzo, les digo, de la apertura del evangelio a México ya en una manera distinta a la fe católica, es que él permitió que misioneros extranjeros obviamente llegaran a México y se empezaran a establecer las primeras iglesias evangélicas o protestantes, más bien sería el nombre más adecuado en este caso. Ya para el año de 1932 han transcurrido muchos años desde que el presidente Juárez dejó la presidencia y continuó la historia avanzando. Para este tiempo la Iglesia de Dios se suma y es el sexto movimiento de una iglesia pentecostal en México. Eso es lo que tiene que ver con un poco lo que es la historia de la Iglesia de Dios en sus inicios. Y tiene que ver con estos esfuerzos. Después de este arranque de 1932, comenzó prácticamente en una revolución y una explosión del evangelio hasta llegar a nuestros días. Si tomamos como fecha 1932 a este año 2017, la Iglesia de Dios estaría celebrando sus 85 años de nacimiento en México. Esa es una fecha y un momento histórico. Todo esto lo hablamos y lo comentamos para que veamos que como Iglesia de Dios pertenecemos a un movimiento que también está haciendo los esfuerzos que la Iglesia de Dios, y somos productos de hombres y mujeres que se lanzaron a lo mejor en sus inicios en esta ciudad sin nada, sin absolutamente nada. Lo único que tenían, como muchos inicios de iglesias, tenían un hambre por compartir el evangelio y una pasión y una gratitud con el Señor. Y eso nos permite ser lo que somos hoy. Esta iglesia no nació ayer y ya al día siguiente es como está. Todo eso es el trabajo de años de hombres, de oraciones, de ayunos, de búsqueda con el Señor, que permite que el Señor nos ayude a que en 10 años, en 20 años, en 30 años, en 40 o en 50 años, seamos una iglesia que nos reproduzcamos en otras iglesias, que podamos ser plantadores de obras del Señor en esta ciudad, porque yo creo todavía la palabra del Señor sigue vigente, que la mies es mucha y pocos los obreros. Amén. Dice la palabra también que los campos ya están listos los campos. Solamente hay que salir a levantar la cosecha. Amén. Con esto solamente cerramos esta parte de la historia que quedó inconclusa el jueves pasado para tomarnos un poco de tiempo a hablar acerca de la declaración de fe. La declaración de fe, ¿qué es una declaración de fe? En esa trae precisamente un poco de lo que yo comenté, y también viene dentro de sus primeras páginas lo que es la declaración de fe. Una declaración de fe es en qué descansan nuestras creencias, y es la que le permiten poder decir esto es lo que creemos y por qué lo creemos. Nuestra declaración de fe está compuesta por 14 puntos doctrinales que permiten explicar qué es lo que creemos y qué base bíblica tenemos para creer lo que estamos creyendo. Esta declaración de fe es una declaración que en sus inicios se estableció y ha quedado hasta nuestros días como la guía para toda iglesia cristiana, iglesia de Dios, para saber en qué creemos. Esta declaración de fe está en armonía con el jueves pasado hablábamos de 5 doctrinas centrales en que todas las iglesias protestantes y evangélicas coinciden. Y a esas 5 doctrinas nos permiten estar unificados a lo que tiene que ver con el movimiento protestante y evangélico. Dentro de esta declaración de fe, obviamente no entran los testigos de Jehová, no entran los mormones, que los cuales tienen ciertas diferencias muy marcadas y que se salen de estas 5 doctrinas que son el eje rector en todas estas iglesias que mencionábamos el jueves pasado.
La iglesia de Dios entonces tiene esta declaración de fe y todo creyente y todo miembro de la iglesia de Dios, hermanos, debe de estudiarla y debe de conocerla. Debe de saber en qué creemos y por qué lo creemos. Nosotros como iglesia, como miembros de una iglesia organizada que tiene una doctrina, debemos de saberla, debemos de defenderla y debemos de estudiarla. Que seamos como los de Berea, y se va a dar cuenta que dentro de las doctrinas de la iglesia de Dios, la doctrina de la iglesia de Dios es considerada obviamente una doctrina que es sana y que está en equilibrio y en armonía con la palabra del Señor. Y aquí en esta diapositiva que está atrás de mí, vamos a ir leyendo y voy a tratar de hacer una recopilación muy rápida y una explicación. Trataré de terminar de explicar por lo menos de manera muy general en qué creemos y por qué y cuál es la base bíblica de cada punto de nuestra declaración de fe. La primera dice, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. La Biblia es un libro que es humano y que es divino. Es divino porque es inspirado por el Espíritu Santo a escritores que son humanos. Eso representa que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el cual es algo así como que Dios sopló, Dios inspiró a cada uno de los escritores bíblicos para que escribieran con el propósito que Dios estaba teniendo en mente. Segunda de Pedro 1:21 acerca de este punto, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada escritor que escribe la Biblia, que escribe el libro que le corresponde, ha sido inspirado por el Espíritu Santo, y es lo que le valió para que pudiera ser reconocido como un libro inspirado y que a nuestro tiempo conocemos que son 66 libros. Segunda de Timoteo 3:16 al respecto dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que tiene que ver con el primer punto de la declaración de fe, que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Primera de Timoteo 1:15 acerca de la Biblia dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Con estas tres citas bíblicas podemos reconocer que la Biblia es un libro que fue inspirado por Dios. Y es el punto de partida porque nuestro libro al cual vamos a acudir es la Biblia. Este libro que nos va a dar las respuestas a cada una de las problemáticas de la vida. Y que pueda servirnos en lo que tiene que ver con nuestra vida práctica. Ese es en cuanto al primer punto de la declaración de fe. El número 2, acerca de nuestra declaración, dice, creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este segundo punto tiene que ver con que la Biblia da por sentado que Dios existe. Todo aquel que se acerca a la Biblia se acerca a ella sabiendo y reconociendo que Dios existe. Cada escritor ha escrito su libro creyendo que quien lo va a leer de antemano sabe que Dios existe. ¿Cómo podemos hablar de la existencia de Dios? Es curioso cuando hablamos o tratamos de explicar la existencia de Dios, porque Dios no es humano y de ahí ya estamos muy marcados con que quién es Dios y qué es el hombre. El hombre, en nuestro caso, usted y yo, estamos limitados por ciertas cuestiones de la física, que es el tiempo, el espacio y la materia. Yo no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo estoy aquí y no puedo estar en ningún otro lugar. Yo estoy limitado por la cuestión del espacio, También estoy limitado por el tiempo, porque por más que yo quiera detener el tiempo, no puedo hacerlo, ni tampoco puedo detener que me esté envejeciendo cada vez y cada año, y ninguno de nosotros podemos hacerlo. Es decir, el tiempo, estamos limitados por el tiempo, y así como nacemos, un día vamos a morir. Y en cuestión de la materia es que nosotros no somos inmortales. Tarde o temprano este cuerpo se cansa, llega a su límite, morimos, el corazón deja de bombear y
pasan algún tiempo y nuestro organismo se deshace en la tierra por los componentes químicos por los cuales estamos formados. Sin embargo, Dios no está en nuestra realidad humana. Dios no está condicionado por el tiempo, Dios no está condicionado por el espacio, ni tampoco por la materia. Es decir, podemos creer que Dios está en este lugar, y si en otra parte del mundo están reunidos también un grupo de creyentes, también Dios está allá. Y Dios está en su casa, y Dios está en su trabajo. Dios está en todo lugar y en donde nos movamos. Y esta declaración de que creemos en un Dios que existe eternamente es que Dios no tiene principio y no tiene fin. Para nuestra mente humana eso es un poco difícil de comprender, porque no estamos acostumbrados a hablar a realidades que no sean humanas. Todos nos conocemos y un día vamos a morir. Pero cuando creemos y leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios estuvo desde el principio y estará hasta el fin, en el sentido de decir, Él no tiene principio y Él no tiene final. Y dice esta declaración que Dios es uno mismo, pero se manifestó a la humanidad en tres formas: siendo Padre, siendo Hijo y como Espíritu Santo. Estas tres personalidades, estas tres personas de Dios quedan asentadas en la Biblia, y es lo que a nosotros nos califica, como una iglesia que es trinitaria, que cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos es igual en poder, igual en majestad. Ninguno es más que otro, ni ninguno está supeditado a otro. Simplemente Dios se manifestó a la humanidad en estas tres personas. Y en la Biblia no encontramos la palabra como tal Trinidad. Si usted se busca en la Biblia, no la va a encontrar. Pero la Biblia sí nos deja indicios, y sí nos da indicios, de esta dinámica de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En 2 de Corintios 13:14 dice Pablo, hablando a los de Corintio: la gracia del Señor Jesucristo, menciona a Jesús, al Hijo, el amor de Dios, es decir, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pablo entonces está explicando estas tres realidades de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada una de estas nos van a explicar y nos van a dar a entender que nosotros como cristianos creemos que se ha presentado Dios en estas tres formas, y que Jesús, en este caso el Hijo de Dios, no es alguien que fue generado como sí creen los testigos de Jehová. La iglesia cristiana cree que el Dios Hijo, el Hijo, estuvo desde el principio de la humanidad, y asimismo también el Espíritu Santo. Entonces, estas tres formas de que Dios existe eternamente nos van a ir delineando nuestra fe, a saber y cómo podemos ir aplicando nuestra fe en la vida cotidiana. El punto número 3 de la declaración dice que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Este primer punto nos habla acerca del ministerio de Jesús y su rol en la tierra, que nos permite a nosotros tener salvación. Dice Juan 1:14 al 18: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, y el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este tercer punto nos explica cómo Jesús vino a la tierra, y dice esta declaración, que fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen que se llama María. Esta concepción es muy clara y para nosotros forma parte de nuestra creencia de en qué manera vino Jesús. Y esto de entrada
y no hay mucho tiempo para explicar, es uno de los mayores milagros que Dios pudo hacer. Dios, siendo todopoderoso, fue capaz de encarnarse como un humano para poder caminar entre nosotros, ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Aquello que la ley no podía cumplir fue cumplido por medio de Jesús, a través de su sacrificio y a través de su resurrección. Esta parte es importante mencionar. Jesús no solamente fue muerto en la cruz, sino que junto con para hablar de la salvación de nuestra alma, tenemos que hablar también de su resurrección, y sobre todo de que cuando Él estuvo, después de que resucitó este tiempo, Él ascendió al cielo y hoy está a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Nosotros tenemos a Jesús como nuestro intercesor con el Padre. No es María, no son algunas otras imágenes o santos, es Jesús mismo el que está intercediendo por usted y por mí. Amén. 4. Creemos que todos han pecado y han sido justificados de la gloria, destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. Este punto número 4 tiene que ver con la condición del hombre y cómo nosotros como hombres somos percibidos sin Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta parte es importante reconocerla porque cada uno de nosotros en nuestra condición sin Dios somos pecadores, y todos aquellos que no se han acercado a los pies de Jesús y al sacrificio de Jesús somos pecadores. Aunque en nuestra condición todavía como humanos podemos tener ciertas recaídas, por decirlo, u oportunidades que caemos, ya no es el hábito común de pecar como lo hacíamos antes, sino que ahora nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Este punto número 4 habla de la condición que estamos, cómo estamos sin Dios, y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es un término que tiene que ver con la falla de algo, y en este caso es a la falla de la ley de Dios, a su moral y a su ética. Pero en esta parte del pecado, cada uno como hombres sin Cristo estamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Hay una solución, y la solución es el arrepentimiento. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta invitación que se nos hace a nosotros de arrepentirnos tiene que ver con un cambio completo de mentalidad y un cambio completo en nuestra manera de ser. Para arrepentimiento hay 4 maneras en que la Biblia explica el arrepentimiento. Y es que a veces lo que tenemos nosotros después de haber pecado no es arrepentimiento propiamente, sino que a veces, en ocasiones, tenemos algo así como remordimiento de haber fallado a Dios. La primera palabra es precisamente esta, metamelomai, que significa experimentar remordimiento. Como que me siento mal, pero no llega lo suficiente a nuestro corazón como para decir me arrepiento. Es decir, me siento mal, me equivoqué, pero lo voy a volver a seguir haciendo si tengo la oportunidad de hacerlo porque es algo agradable a la carne. Esta es una expresión en cuanto a ver el arrepentimiento. Sin embargo, hay una palabra que es la que nos explica este arrepentimiento, que tiene que ver con la palabra en griego que es metanoia, que es cambio de mente, es decir, cambias completamente en tu manera de pensar y de ver las cosas. Esta manera entonces de que la Biblia, esta declaración nos dice acerca del arrepentimiento, es una invitación a un cambio de mente, cambio de actitud y cambio en nuestros hábitos. Si el pecado surge en nuestra vida por una serie de hábitos que estamos comúnmente acostumbrados a hacer, y yo me arrepiento, necesito cambiar mis hábitos para que el pecado no esté a la vuelta de la esquina, entre en tentación y caiga fácilmente. Por lo menos en la primera etapa, mientras vamos creciendo y vamos madurando. El arrepentimiento tiene que ver con este cambio de condición, de reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador.
Cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús nos encontramos en esa condición, ¿verdad? Nos reconocimos pecadores y dijimos, necesitamos un Salvador. Y gloria a Dios porque envió a Jesús al sacrificio para poder obtener nosotros perdón de pecados. Amén. Número 5. Creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Jesús. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado, hablando de Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación tiene que ver con el cambio que Dios hace en nuestras vidas, es decir, Dios perdona nuestros pecados por gracia y somos aceptados como justos. Nosotros en nuestros pecados, antes de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, éramos pecadores. Y lo que Jesús hace al momento en que nosotros creemos en Jesús y aceptamos su sacrificio como nuestro Salvador, es que Jesús nos justifica, es decir, nos declara justos. Antes estábamos en nuestros delitos y pecados, pero la justificación es ese acto de Dios sobre usted y sobre mí que nos declara justos delante de Él por medio de la fe en Jesús. El segundo término que está en esta parte, creemos también en la regeneración, es decir, que en lo que Dios hace en nuestras vidas cuando le aceptamos como nuestro Salvador, cuando hay fe en nuestro corazón, es que somos renovados al estado primero de la persona y Dios controla ahora nuestras emociones y ya no somos nosotros, es decir, ahora Cristo vive en nosotros. Ya no tengo mis pensamientos, ya no son los pensamientos de Daniel, son ahora los pensamientos míos sujetos a la voluntad de Dios. Ya no es mi deseo, mi voluntad, sino es que es mi voluntad sujeta a la de Dios. Eso es lo que tiene que ver con la regeneración. Tito 3:5 en relación a esto dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en la última parte de este punto dice acerca del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene que ver con esa muerte que tenemos al pecado. Ya ahora hay una resurrección espiritual en nuestras vidas, es decir, hay un nuevo nacimiento. El viejo hombre quedó atrás. Las viejas prácticas quedaron atrás, los hábitos de pecado quedaron atrás. Ahora en Cristo, Dios nos salva, pero ahora hemos nacido de nuevo, como aquel pasaje del nuevo nacimiento. Tiene que ver entonces con que ahora nosotros hemos nacido a una nueva persona, en la cual ya no es la mente pecaminosa que esté establecida en nuestras mentes. Ahora es la mente de Cristo en nuestras vidas. Ahora no es mi deseo, es el deseo de Cristo. Y en esto yo creo que tenemos que revisarnos constantemente en nuestras vidas, si esta justificación, si la regeneración y si este nuevo nacimiento está sucediendo en nuestras vidas como una manera de apreciar la salvación. Amén. Yo sé que es mucho. No hay mucho el tiempo, pero es un intento por lo menos de poder explicar lo que tiene que ver nuestra declaración de fe. El número 6 dice, creemos en la santificación siguiente al nuevo nacimiento, por fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. Romanos 6:19 acerca de eso dice, hablo como humano. Pablo está escribiendo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo les está hablando a la iglesia de Roma, a los creyentes de Roma, y les dicen, miren, así como antes ustedes estaban en sus delitos y en sus pecados, y su cuerpo, está hablando del cuerpo en este caso, servía para darle rienda al pecado, para inmundicia, servían a inmundicia, dice el texto, y servían a iniquidad,
ahora que son creyentes, que son cristianos, utilicen su cuerpo para darle la gloria a Dios. Es decir, apártense para Dios, para servir, a la justicia de Dios. Qué interesante es este contraste. Antes, noten bien, y es curioso, y a veces tenemos que revisar nuestra vida. Antes hacíamos muchas cosas en nuestros delitos y nuestros pecados. No nos pesaba a veces gastar y derrochar el dinero. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, entonces sucede algo inconsciente en que ahora como que tratamos de medir las cosas en la cuestión de compartir a los demás, en la cuestión de servir a la justicia de Dios, para servir a la iglesia, para servir a los ministerios, para servir en toda la dinámica de la iglesia. Y debemos de revisar nuestra vida, porque dice Pablo, así como antes hacían aquello y no tenían pesar y lo hacían con gusto y con sus delitos y sus pecados, ahora ustedes preséntense para santificación. Y santificación en este sentido significa estar apartados para Dios. Eso significa en un primer momento ser santos. En cuanto a esto dice, siguiente al nuevo nacimiento y en la fe, en la sangre de Jesucristo. También la santificación, hermanos, y aquí ya entra un poquito más la cuestión práctica, es una ordenanza para todo creyente. Primera de Corintios 6:11 dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo tiene la necesidad de escribir y escribir insistentemente acerca de la cuestión de la santificación. Porque la iglesia de Corinto, precisamente la iglesia en la cual Pablo pasó más tiempo, pero curiosamente en la cual tuvo más problemas por el contexto en el cual está la iglesia de Corintios. Había unos hermanos en la iglesia que estaban en la iglesia y hacían todas las cosas de la iglesia, pero todavía seguían practicando sus hábitos antiguos de la vida de pecado. Entonces Pablo tiene la necesidad de hablarles de la santificación, decirle, si ustedes ahora son creyentes, si ahora se convirtieron al Señor, ya no tienen que andar donde andaban antes, ya no tienen que decir ni pensar como pensaban antes. Ahora tienen la mente de Cristo y ahora ustedes han sido apartados, han sido santificados. Cuando la Biblia en este sentido nos habla de santificación, estamos hablando de que Dios en el momento en que nos convertimos nos convierte en santos. Es una cuestión instantánea, pero también al mismo tiempo también tiene que ver con una cuestión progresiva. Dios constantemente nos está perfeccionando. ¿A cuántos Dios de tiempo en tiempo nos da ciertas pruebas, verdad? En las cuales vamos creciendo y el Señor nos va santificando todavía más. El número 7 dice, creemos que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Y este punto es bien importante que lo tengamos en mente y que sea lo que pensemos antes de actuar, por si tenemos dudas si le agrada o no al Señor. Primera de Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed ustedes también santos en toda su manera de vivir, porque Cristo escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta cuestión de la santidad es una exigencia que está presente en la Biblia desde el principio de la historia de Israel. Siempre la cuestión de la santidad es un tema constante en el ser humano, así como se lo dijo a Israel, también se lo sigue diciendo la iglesia primitiva y nos lo dice a nosotros en este tiempo, en el 2017, en este mes de enero, Iglesia de Dios de los Cabos, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Qué interesante es que si Dios lo pide, hermanos, es porque es posible. Porque Dios no nos va a exigir que seamos santos si supiera que el hombre no puede llegar a ser santo. Obviamente no lo hace con sus propias fuerzas, lo hacemos siempre dependiendo del Señor. Pero esta frase y esta exigencia, este imperativo, esta orden que Dios le dio a Israel y que le sigue dando a la iglesia, debe de estar muy presente en nuestras vidas. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esta cuestión tiene que ver con que la santidad tiene que ver con la norma de vida de nuestra vida completa.
aquí en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra escuela, en todo lo que hacemos, hermanos, tenemos que vivir en santidad. No se vive obviamente en santidad nada más en la iglesia. Y la santidad a veces la confundimos, a veces es una falsa santidad o una falsa espiritualidad con hacer ciertos rituales, ¿no? A veces nos quitamos la gorra cuando entramos, ¿no? Hacemos ciertas cuestiones que confundimos a veces que tiene que ver con santidad, pero tiene que ver mucho más con eso. De hecho, tiene que ver con nuestro diario vivir, con lo que hacemos cuando no hay otro cristiano que te está mirando. Cuando te detiene el tránsito y eres capaz de aceptar la multa, me pasé el alto, me crucé el semáforo en rojo, merezco la multa y házmela. Y el tránsito empieza en el diálogo, no, y te quiero ayudar y no sé qué. Pero nosotros que somos santos mantenemos nuestra vida en santidad en cada pequeña acción de la vida, toda nuestra vida. En la manera en que el esposo trata a la esposa, en la manera que la esposa trata al esposo, en la manera en que los hijos obedecen a sus padres, en la manera en que los padres administran a los hijos, cómo los van educando. También ahí se tiene que ver la santidad. Se tiene que ver la santidad en nuestra economía, se tiene que ver la santidad en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, en dónde andamos, en lo que estamos maquinando en nuestra mente. Por eso la iglesia de Dios en esta declaración de fe es muy enfática al decir que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Es decir, Dios exige y Dios pide un pueblo que sea santo. Precisamente es una de las cualidades de la iglesia por la cual Jesús vendrá, ¿verdad? Una iglesia que vive en santidad, limpia, pura, sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. El número 8 dice: creemos en el bautismo con el Espíritu Santo subsecuente a la limpieza del corazón. Para la iglesia de Dios, el bautismo con el Espíritu Santo es distinto a la conversión. Después de haber recibido a Jesús, después de creer que Jesús es el Salvador de nuestra vida y es el único y suficiente, el mediador y quien perdona nuestros pecados, posteriormente el cristiano está en disponibilidad de recibir esta experiencia que la Biblia marca como el bautismo con el Espíritu Santo. Hechos 19:5 dice acerca de esto: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lucas 24:49 acerca del bautismo dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esta promesa Dios la hace a sus discípulos, y todos los discípulos, aunque no tuvieron un momento, una fecha exacta, a lo mejor la fecha que podemos datar en su conversión es el llamamiento que Jesús les hace a seguirle. Ellos ya creían en Jesús, ellos tenían fe en que Jesús era el Hijo de Dios, que iba a ser el que por medio de su sacrificio podemos tener salvación de nuestros pecados. Pero les da una promesa y les dice que recibirían esta promesa que el Padre les había hecho, que serían investidos de poder de lo alto. El bautismo con el Espíritu Santo es esta investidura del Espíritu Santo sobre el creyente, y es necesaria buscarla para que el Señor nos permita ejercer ministerios poderosos en el Señor. Esta es una promesa que el Padre le hace a los primeros cristianos, y es una promesa que sigue vigente para nuestra iglesia y para nuestro tiempo. Inclusive cuando Pedro ve lo que está pasando, él rápidamente dice: es lo que el profeta Joel dijo que sucedería, ¿no? Y empieza a describir esta profecía que Joel dijo. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo sucede después de la limpieza del corazón, es decir, después de que le damos la oportunidad a Jesús de que entre en nuestra vida y limpie nuestro corazón y nuestra mente. El número 9 dice: creemos en el hablar en otras lenguas como el Espíritu dirija a la persona. Es la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas fue una de las cualidades o una de las evidencias y señales que los primeros cristianos tuvieron en el aposento alto. Dice Hechos 2:4 que fueron llenos todos los que estaban reunidos en el aposento alto
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El hablar en otras lenguas es una experiencia que todo creyente tiene la oportunidad de experimentar en la medida en que busquemos y en la medida en que sinceremos nuestro corazón para que Él nos envista de su poder. No sé cuántos de los que estamos aquí han tenido esta experiencia de hablar en otras lenguas. Es una cuestión que no es una voluntad personal, y cuando hablamos en otras lenguas no es una cuestión que yo hablo lo que yo quiero, sino que claramente es como el Espíritu Santo le daba que hablase. Esta cuestión de hablar en otras lenguas en teología se le llama glosolalia. Tiene que ver con el hablar en otras lenguas que no son terrenales. Pero en otra manera también de explicar qué es lo que también sucede en el día del Pentecostés, sucede algo que se llama xenolalia, es decir, hablar en otras lenguas que no aprendieron y que no saben, sino que el Espíritu Santo los toma y hablan en otras lenguas. En este caso lo que sucede en Pentecostés, vienen personas de otras regiones, y dice la Biblia que cuando vieron lo que estaba pasando, los extranjeros dijeron: escuchamos hablar de las maravillas del Señor en nuestro idioma. Es decir, era una lengua que era terrenal. Amén. Esa es un poco de la diferencia entre lo que es glosolalia y xenolalia. Es decir, la xenolalia tiene que ver con lenguas que son idiomas, y la glosolalia tiene que ver con un idioma que es completamente divino, porque escuchaban que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y uno de los propósitos de hablar en otras lenguas tiene que ver con glorificar a Dios, con darle gloria a Dios. Y es una cuestión que tiene que ver con el descenso. La evidencia de que hablemos en otras lenguas es el resultado o la evidencia del descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. Es lo que sucede en el aposento alto, lo que relata Hechos 2. Cuando alguien habla en lenguas y es bautizado con el Espíritu Santo y habla en otras lenguas, es una forma de adorar a Dios. Y también 1 Corintios 14:4 nos habla de que es una edificación personal. Si alguien no ha hablado en lenguas, algunos de los que estamos aquí, es tiempo y es importante que lo busquemos y lo anhelemos, que busquemos las oportunidades y que le digamos al Señor: Señor, yo también quiero tener la experiencia que tuvieron los primeros cristianos en el inicio de la historia de la iglesia, porque yo sé, Señor, que lo que tiene preparado el Señor para nuestras vidas es que Él quiere empoderarnos para poder hacer la obra del ministerio de proclamación con mayor eficacia. Esa es la razón, hermanos, por la cual la iglesia pentecostal creció como una explosión. Creció, escuche bien, creció y se expandió curiosamente con personas, y sucede en lugares con personas que son de condiciones muy humildes, en personas que no estaban preparadas, personas que tenían el anhelo de que algo sucediera con sus vidas, y ahí surge el movimiento pentecostal. Con el tiempo, gloria a Dios, porque hemos ido avanzando y hemos ido haciendo estudios. De hecho, la iglesia, al principio del movimiento pentecostal, la iglesia pentecostal era visto por otras iglesias como una secta. Era visto como una secta, porque no entendía y comprendía qué es lo que estaba pasando. Con el tiempo la iglesia pentecostal fue avanzando y fue dando frutos que daban testimonio de que era un movimiento y era algo bíblico. Y a nuestro tiempo, éramos criticados por no tener una teología. Decimos, ese movimiento es un movimiento pentecostal sin Biblia y sin teología. Y ese es uno de los riesgos también acerca de la sobrevaloración de la experiencia. Porque note bien, nuestra vida cristiana es como la de un avión. Un avión tiene dos alas para volar. Una tiene que ser inevitablemente el estudio de la palabra del Señor. Eso es inevitable. Tenemos que estudiar la palabra de Dios y saber qué es lo que dice y qué creemos y por qué lo creemos. Pero otra ala de nuestra vida cristiana, hermanos, es el ala de la experiencia. Nadie
Nadie puede vivir solamente con el estudio de la Biblia en una manera intelectual. Necesita tener que el Espíritu Santo le lleve por experiencias que tienen que ver con el despertar de la búsqueda del Señor. Y esta precisamente el punto 9, el punto 8 y 9, perdón, es lo que nos hace diferentes en algunas otras confesiones de fe en cuanto al hablar en otras lenguas y como una evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Número 10. Creemos en el bautismo en agua por inmersión y que todos los que se arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 así lo testifica, y es precisamente de donde surge y donde justificamos la fórmula bautismal en la cual la iglesia de Dios bautiza. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula bautismal que la iglesia de Dios toma de las mismas palabras de Jesús en lo que se le conoce como la gran comisión a los cristianos. Entonces, el bautismo en agua es por inmersión. No es lo que la iglesia católica hace cuando hace a los infantes, que le esparce, ¿no? Nada más en la cabeza del infante. La iglesia cristiana lo que hace en cuanto al bautismo es una inmersión, es decir, cuando somos bautizados en agua nos tienen que completamente sumergir, y es un ejemplo y es un paso de obediencia. Y el bautismo, hermano, no nos salva, es un ejemplo y un paso de obediencia. En una frase pudiéramos explicar que es el acto simbólico por el cual se proclama lo que sucedió en nuestro corazón, sucede en un acto público. Número 11, que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. Esto significa que como cristianos creemos en que Dios todavía sigue sanando. Amén. Y sana no solamente en lo físico, sana lo espiritual y sana en lo emocional. El ministerio de Jesús y el sacrificio de Jesús, esto tiene que ver con la expiación, todavía está disponible para cada uno de nosotros. Todavía Dios sigue obrando en nuestras vidas y Dios todavía sigue sanando. Cuando Jesús envía a los 70, en Lucas 10:9, lo que les dice en este mandato, le dice: vayan y prediquen, y les dice: sanad a los enfermos. Es una condición, es una instrucción que todavía el Señor nos sigue haciendo a cada uno de nosotros. La sanidad todavía está disponible y todavía Dios sigue haciendo milagros. Número 12. Creemos en la cena del Señor y en el lavatorio de pies de los santos. Estas dos ordenanzas están marcadas en la declaración de fe como pasos de obediencia y como pasos de confesión en nuestra fe. La cena del Señor fue instituida precisamente por Jesús mismo y es una práctica cristiana que sigue vigente en nuestro tiempo. Los elementos del pan y el jugo de uva simbolizan el cuerpo y la sangre. Significa que por medio de la Santa Cena es recordado que tenemos un nuevo pacto con el Señor. La Iglesia Católica, en este caso de la Cena del Señor, cree que el pan y el vino se transforman literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. La iglesia cristiana desde su comienzo cree que la cena del Señor solamente es un acto simbólico y que el pan y el jugo de uva, que actualmente es la manera en que celebramos la Santa Cena, solamente simbolizan el cuerpo y la sangre. Solamente es una cuestión simbólica que tiene que ver con el recordar lo que Jesús nos dejó como que continuáramos haciendo en nuestra vida cristiana. Y el lavatorio de pies significa una cuestión de servicio al Señor. Es una práctica común que hacían en el tiempo de Jesús como un acto de servicio. El menor en la casa, cuando tenían visita, era el que lavaba los pies, y es el acto que Jesús hace. Cuando Jesús está en la cena, en la última cena, lo que Él hace es el que Él mismo
en un acto de humildad, lava los pies de sus discípulos. Y número 13, creemos en que Jesús vendrá por segunda vez antes del milenio, en primer lugar a resucitar a los justos muertos, a arrebatar a los vivos hacia Él en el aire, y en segundo lugar a reinar en la tierra por 1000 años. Esto es una de las doctrinas más importantes que como iglesia debemos de seguir predicando y de seguir confesando, que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Jesús vendrá una vez más y en esta vez vendrá por su iglesia. ¿Cuántos siguen creyendo todavía eso? Amén. Nos estamos preparando para eso entonces. Amén. Dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos va a recompensar, Dios nos va a juzgar, y todos nosotros, hermanos, nos presentaremos delante de Dios y seremos recompensados a cada uno de nosotros según sea nuestra obra. ¿Cómo está nuestra obra delante del Señor? ¿Qué nos recompensaría el Señor si esta noche nos presentáramos delante de Él? ¿Qué le entregaríamos al Señor? Vivamos cada día pensando que es el último día de nuestra vida, porque es la manera en que cada día actuaremos, siempre sabiendo y temiendo que el Señor un día nos va a recompensar, nos va a juzgar de acuerdo a nuestros actos y a nuestra vida completa. En esta cuestión del milenio, Jesús vendrá a reinar vendrá al mundo por segunda vez antes del milenio. Esta cuestión es característica de la iglesia de Dios, establecer un periodo de 1000 años, que es la cuestión de antes de la tribulación, y tiene que ver con resucitar a los justos. Los que, dice Pablo mismo, los que hayan muerto resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados por el Señor en los cielos, ¿verdad? En el aire. Y después dice que Él vendrá a reinar en la tierra por 1000 años, de acuerdo a lo que Apocalipsis nos habla en relación a los últimos acontecimientos de la tierra, que en la teología se le llama la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Y finalmente, el número 14, creemos en la resurrección corporal, vida eterna para los justos y castigo eterno para los inicuos. Dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué significa esto, hermanos? En que así como Jesús resucitó, también nosotros un día resucitaremos con un cuerpo glorificado para encontrarnos con Él en los cielos. ¿Podemos explicar esto? A la verdad, hay muchas cosas que no podemos explicarlas. Y la verdad, lo que hay solamente son suposiciones, son teorías y son algunas explicaciones. Pero qué interesante es que esto no nos haya quedado muy claro, porque el Señor lo que nos pide a nosotros es guardar nuestra vida en santidad. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Pues es un cuerpo distinto a porque este está en la condición humana de pecado. Estamos en esta tierra, pero Dios nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo en el cual es capaz de presentarnos delante del Señor. Esa es una parte, la parte de los justos, pero también está la parte de los inicuos, aquellos que mueren sin haber reconocido al Señor o en sus delitos y pecados. Es que para ellos habrá un castigo eterno. Un lugar en el cual Dios permitirá este castigo eterno, porque tuvieron la oportunidad de reconocer al Señor y no lo quisieron reconocer, sino que quisieron quedarse en sus delitos y en sus pecados. Yo espero que en esta hora sea el inicio de poder estudiar todavía más lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia de Dios. Tiene que ver con qué doctrina tenemos, qué creemos, por qué lo creemos, cuál es el sustento bíblico que nos va a permitir caminar la vida cristiana con mayor libertad y con mayor convicción en lo que creemos. Estemos agradecidos con el Señor porque estamos en una iglesia que tiene una doctrina que es sana, una doctrina que es bíblica, y una iglesia que si es empoderada por el Señor, seguirá llevando las buenas nuevas del Señor, porque ese es el propósito finalmente que Él le dejó a la iglesia: ser de bendición
y seguir compartiendo el evangelio de Él a todo aquel perdido. Amén. Que el Señor nos ayude entonces a seguir caminando fieles y sobre todo en santidad delante del Señor. Así como estamos sentados, agradecemos al Señor en esta hora y hacemos una oración de gratitud a Él.